lupianos, ¿cómo están? Hoy les traje un libro que me fascinó. Creo que lo van a conocer al autor, se llama Ray Bradbury, libros Crónicas Marcianas. Bradbury nació en 1920 en Estados Unidos y murió en el 2012. Es un escritor que se dedicó al género fantástico, al terror y a la ciencia ficción. Es muy conocido por libros como Fahrenheit 451 y por El hombre ilustrado, por ejemplo, además de Crónicas Marcianas. Con Crónicas Marcianas, Bradbury tuvo un poco de problemas para publicarlo, porque fue rechazado primero por Campbell, que era en ese momento el director de la revista Outstanding Science Fiction, que se dedicaba a la ciencia ficción, como lo dice su nombre, pero Campbell quería rigor científico. Y Bradbury para Campbell pecaba de poco cientifismo. Claro, Bradbury no es Asimov, no tenía muy poco rigor científico, pero siempre fue considerado el poeta de la ciencia ficción. Además de su prosa muy poética, de la imaginación que tiene, hace también muchas críticas a la sociedad, a la humanidad. Crónicas Marcianas al final fue publicada en 1950 por Doubleday, una editorial que le pidió que el libro fuera una unidad, o sea, que no fueran cuentos aislados e inconexos, sino que siguiera un lineamiento conjunto. Si bien son todos cuentos que uno los puede leer completamente individualmente, abriendo cualquier parte del libro, los va a entender, tienen un principio, tienen un final, son cuentos independientes. Pero como libro, es como que te va llevando, empieza antes de la invasión, cuando mandan los primeros cohetes a Marte, porque obviamente se llama Crónicas Marcianas, hablamos de la invasión a Marte. Entonces empieza de a poco con los primeros contactos con los marcianos, porque sí, hay marcianos, y después como poco a poco la humanidad va tomando toda la Tierra y los marcianos desaparecen. Bradbury, para poder lograr esta unificación de los escritos, reestructuró toda la obra y rechazó, puso aparte, sacó algunos cuentos que luego los publicó, algunos de ellos en El hombre ilustrado. Bueno, el eje del libro, ya la sabes, es la colonización de Marte. Las descripciones para mí son de una exquisitez, las metáforas que tiene, aluciné con su forma de escribir. Me hace acordar mucho, bueno, esto es una idea mía, ¿no? Pero me hace acordar mucho a los sonetos, nada que ver, a los sonetos de Quevedo, si lo conocen, un poeta español, que es como que los finales cierran perfectos, te dejan con una sensación de belleza adentro, que quedas como extasiado, como caminando sobre una nube. Esta noche había en el aire un olor a tiempo. Tomás sonrió. La idea era divertida. ¿Qué olor tenía el tiempo? El olor del polvo, los relojes, la gente. ¿Y qué sonido tenía el tiempo? Un sonido de agua en una cueva, unas voces que lloraban y una voz muy triste, y unas gotas sucias que caen sobre tapas de cajas vacías y un sonido de lluvia. Y aún más, ¿a qué se parecía el tiempo? El tiempo se parecía a la nieve que cae calladamente en una habitación negra, a una película muda en un viejo cine, a 100 millones de rostros que descienden como globos de año nuevo, bajando y bajando hacia la nada. Así era como olía el tiempo, cómo sonaba y qué parecía. Y esta noche, y Tomás sacó una mano al viento fuera de la camioneta, esta noche casi se podía tocar el tiempo. La primera parte a mí me resultó bastante graciosa. Te habla de un Marte muy idílico, muy como el paraíso marciano. Y después, un momento que esto se da vuelta, los marcianos desaparecen prácticamente. No del todo, pero más o menos. Después quedan como que queda siempre los marcianos en el habla, en el recuerdo. Pero aparecen muy poco en la segunda mitad. Me van a matar, pero los marcianos mueren en una pandemia de varicela. No da. La segunda mitad pinta un Marte completamente distinto. Muy frágil, muy melancólico. Muy como si te dijera oscuro, el postcolonialismo. Y hace alusión muchísimo a Poe y a Lovecraft. Van a ver, o sea, el relato de Poe no se los voy a contar, pero es como muy oscuro, muy Poe. Edgar Allan Poe, que si no lo leyeron, se los recomiendo también, por favor, tipo, léanme a Poe.
Los marcianos son raros, porque no sé si, ¿a ustedes qué piensan? ¿Ya lo leyeron? Porque es como que son muy humanos. Claro, uno piensa marcianos, como que va a ser algo re distinto. Son distintos porque tienen esto de poder tipo imaginarse cosas y como crearlas en el espacio. A la vez son muy iguales porque, bueno, nada, que tienen arranques de celos, que matan al amante tal, como suceden muchas cosas que son muy humanas. También el amor por la burocracia y que todo tipo así rígido, como que hay que seguir los pasitos. Cada uno de los cuentos te va desvelando un poquito más de lo que es la sociedad marciana. Pero hay algo en lo que hace mucho hincapié en un cuento muy específico del libro, que es cuando descubren esto de que se murieron de varicela, cuando ya encuentran un Marte prácticamente vacío. Te hablan de que son distintos porque ellos lograron algo que nosotros no, que es la unión de la ciencia con la religión y con el arte. Y como que lograron una paz, no hay guerras, no hay tanto conflicto. Los marcianos descubriendo el secreto de la vida entre los animales. El animal no discute la vida, vive. No tiene otra razón de vivir que la vida. Ama la vida y disfruta de la vida. Observe la estatuaria. Cómo los símbolos animales se repiten una y otra vez. Parece algo pagano. Al contrario, son símbolos divinos, símbolos de vida. También en Marte el hombre había llegado a ser demasiado humano y no bastante animal. Los hombres de Marte comprendieron que si querían sobrevivir, tenían que dejar de preguntarse de una vez por todas, ¿para qué vivir? La respuesta era la vida misma. La vida era la propagación de más vida y vivir la mejor vida posible. Los marcianos comprendieron que se preguntaban, ¿para qué vivir? En la culminación de algún periodo de guerra y desesperanza, cuando no había respuestas. Pero cuando la civilización se tranquiliza y calla y la guerra termina, la pregunta se convierte en insensata de un modo nuevo. La vida es buena entonces, y las discusiones son inútiles. Es como que a lo largo del libro hay una cosa que es bastante repetitiva en cuanto a concepto, que son las falsas apariencias. Lo que vemos y en realidad no es así, lo que pensamos y en realidad no es así. Las falsas apariencias de la gente, la doble moral. Se ve mucho en esto de que los marcianos pueden crear ilusiones. O sea, por ejemplo, yo tengo la ilusión de alguien muy específico y como que vos lo podés ver también, aparece acá. La materialización de las ilusiones sería, pero es algo que ves, que está, que parece estar y en realidad no está. No es real. Es y no es real. Como me se conoce mucho el budismo esto. También es una crítica muy fuerte a la colonización y a la guerra, que a mí sinceramente me gustó mucho, estoy bastante de acuerdo en las cosas que hice. En un momento nombra las atrocidades que se hicieron en la colonización, por ejemplo en México contra los nativos, y denuncia el salvaje colonialismo de Occidente, o sea Europa y Estados Unidos. Y habla de cómo están haciendo lo mismo con Marte, o sea, cómo la historia se repite una vez más. Cuando yo era pequeña, mis padres me llevaron a la Ciudad de México. Siempre recordaré el comportamiento de mi padre, vulgar y fatuo. A mi madre no le gustaba tampoco aquella gente, porque eran morenos y no se bañaban a menudo. Mi hermana ni les hablaba, solo a mí me gustaba realmente. Y puedo imaginarme a mi madre y mi padre aquí en Marte haciendo otra vez lo mismo. Para el norteamericano común, lo que es raro no es bueno. Si las cañerías no son como en Chicago, todo es un desatino. Cada vez que lo pienso, oh Dios mío, cada vez que lo pienso. Y luego la guerra. ¿Usted oyó los discursos en el Congreso antes de que partiéramos? Si todo marchaba bien, esperaban establecer en Marte 3 laboratorios de investigaciones atómicas y varios depósitos de bombas. Dicho de otro modo, Marte se acabó. Todas estas maravillas desaparecerán. ¿Cómo reaccionaría usted si un marciano vomitase un licor rancio en el piso de la Casa Blanca? El capitán no decía nada, pero escuchaba. Luego vendrán los otros grandes intereses. Los hombres de las minas, los hombres del turismo, continuó Spender. ¿Recuerda usted lo que pasó en México cuando Cortés y sus magníficos amigos llegaron de España? Tuvo una civilización destruida por unos voraces y virtuosos fanáticos. La historia nunca perdonará a Cortés. Solo hay un personaje que se da cuenta de lo que le va a pasar a Marte si la humanidad va a Marte, cuando Marte ya está casi muerto igual, y se da cuenta de la destrucción que va a haber de la cultura marciana y se subleva completamente en contra de su propia raza, en contra de la humanidad. Es como que dice, no, yo no voy a permitir que pase esto, de este cohete no va a volver ninguno, así atrasamos 5 años más
la conquista. Y bueno, lo terminan matando. Lo siento mucho, sí, les estoy contando demasiado el libro. Pero vale la pena más por cómo lo cuenta. Así que creo que está todo bien porque se los cuente. Al principio, ponele, viste que uno siempre tiene sus ideales, la colonización comienza como un ideal justamente para poder cambiar a la humanidad, para poder empezar de cero y ser distintos y cambiar los valores morales y cambiar las cosas que hicimos mal en la Tierra, en este mundo. Pero ese que se sublevó no se equivocaba al final, porque después volvió a pasar todo de vuelta, o sea, como que la humanidad comenzó a hacer las cosas un poco diferentes y después vinieron los mismos de siempre y terminó pasando lo que pasaba en la Tierra, básicamente sin las guerras. No te habla de guerras en Marte, pero terminan recreando toda la humanidad igual que en la Tierra en Marte, incluso con las casas, con las construcciones. Un cuento te habla de que faltaba verde, entonces uno empieza a plantar árboles por todos lados y de repente, no sé, en un día ya había árboles en todos lados. Estaban abstrayendo lo conocido, o sea, la tierra, y tratando de recrearlo en todo, recrearlo en los vegetales, supongo que no habla de la fauna, pero supongo que también, la flora sí habla, en las casas, que también te cuenta cómo las construyen y todo, en la sociedad, en cómo es la sociedad, en las interacciones, en todo. Y esas montañas, por ejemplo, tienen nombres. Nunca nos serán familiares, las bautizaremos de nuevo, pero sus verdaderos nombres son los antiguos. La gente que vio cambiar estas montañas las conocía por sus antiguos nombres. Los nombres con que bautizaremos las montañas y los canales resbalarán sobre ellos como agua sobre el lomo de un pato. Por mucho que nos acerquemos a Marte, jamás lo alcanzaremos y nos pondremos furiosos. ¿Y sabe usted qué haremos entonces? Lo destrozaremos, le arrancaremos la piel y lo transformaremos a nuestra imagen y semejanza. Queríamos algo diferente, pero después no lo queríamos tanto en realidad. Me gusta también porque denuncia mucho la doble moral que tenemos, que tenían en su época, que se aplica hoy en día también lo más bien, ¿eh? Así es, el hombre, decían, ha de afrontar la realidad, ha de afrontar el aquí y el ahora. Todo lo demás tiene que desaparecer. Las hermosas mentiras literarias, las ilusiones de la fantasía han de ser derribadas en pleno vuelo, y las alinearon contra la pared de una biblioteca un domingo por la mañana hace 30 años. Alinearon a Santa Claus y al jinete sin cabeza, y a Blancanieves y Pulgarcito, y a mi madre la Oca. ¡Oh, qué lamentos! Y quemaron los castillos de papel y los sapos encantados, y a los viejos reyes y a todos los que fueron eternamente felices, pues estaba demostrado que nadie fue eternamente feliz. Y el había una vez se convirtió en no hay más. Y las cenizas del fantasma Rickshaw se confundieron con los escombros del país de Oz, e hicieron un paquete con los huesos de Ozma y Glinda la Buena, y destrozaron a Policromo en un espectroscopio, y sirvieron a Jack cabeza de calabaza con un poco de merengue en el baile de los biólogos. La bella durmiente despertó con el beso de un hombre de ciencia, y expiró con el fatal pinchazo de su jeringa. Hicieron que Alicia bebiera algo de una botella, que la devolvió a un tamaño donde no podía seguir gritando más curioso, y rompieron el espejo de un martillazo, y acabaron con el rey rojo y la ostra. Y a mí me chocó mucho cuando relata, o sea, denuncia el racismo que hay en Estados Unidos, el racismo de Norteamérica a mediados del siglo XX, donde la esclavitud estaba abolida, pero se seguían permitiendo linchamientos de americanos blancos, estadounidenses, yo también soy americana como argentina, contra norteamericanos, estadounidenses, de raza negra, o sea, afroamericanos. Los negros lo que hicieron en el sur fue juntarse entre todos y decir, armar cohetes en secreto y decir, nos vamos todos a Marte. Y un día, claro, todo el mundo dejó todo, habla como de un río negro que como que se está moviendo hacia los cohetes, ¿no? Las aguas negras y cálidas descendían desde lo alto de la calle, inundaban el pueblo, como si hubiera roto un dique. Las marcas negras corrían entre las resplandecientes riberas blancas de las casas, entre los silencios de los árboles. Avanzaba espesamente como una melaza de verano sobre la canela polvorienta del camino. Avanzaba lentamente, lentamente, y eran hombres y mujeres, y caballos y perros alborotados, y niños y niñas. Y de las bocas de la gente que formaba aquella marea, salía un sonido de río, un río de verano que iba en alguna parte, sonoro e irrevocable.
y en ese caudal sombrío, lento y continuo, que atravesaba el blanco resplandor del verano, se veían unas vivas pinceladas de un blanco alerta, los ojos de marfil que miraban adelante y a los lados, mientras el río, el largo e interminable río, entraba en un cauce nuevo. Con innumerables afluentes, con arroyos de animado color, se había formado una corriente madre que no dejaba de crecer. Y flotando entre las olas iban las cosas que se llevaba al río, relojes de pared con ruidosos carrillones, relojes de cocina de sonoro tic-tac, carrillones. Y nadando entre los espesos remolinos iban mulas y gatos, colchones con los muelles al aire y las crines revueltas y enloquecidas, y cajas y canastos y retratos de oscuros abuelos en marcos de roble. El río pasaba y los hombres estaban ahí en el porche como nerviosos perros de presa. Eran demasiado tarde para reparar el dique, con las manos vacías. Y entonces te relata lo que va pasando entre ellos, porque hay mucha solidaridad para escapar del yugo blanco, los blancos diciéndoles que se van a morir todos, ellos diciéndoles no nos importa, o sea, nos vamos igual, afrontamos las consecuencias, sea lo que sean esas consecuencias. Y la solidaridad entre ellos, porque de repente, no sé, uno le debe plata, entonces se juntan entre todos, juntan la plata y le pagan al que le deben para que el otro pueda ir. Entonces se juntan entre todos, que no quede ninguno. Y claro, los blancos que hasta el momento los habían denigrado, los habían linchado, les habían hecho de todo, se querían morir. La señora llorando a mares diciendo, pero ¿yo qué voy a hacer? Claro, ahora se veían que iban a tener que hacer ellos en las plantaciones todos, que iban a tener que hacer los mandados, que iban a tener que limpiar. Los señores también. O sea, se querían morir. ¿Qué hacemos sin toda esta mano de obra que nos saca todo lo que nosotros no queremos hacer y consideramos que es indigno para nosotros? O sea, doble moral. Algunos intentan de buena forma pidiéndoles por favor que les suban el sueldo, qué sé yo. Otros intentan de mala forma. Vos no te vas porque vos a mí me debes, te meto en la cárcel. Al final se terminan yendo. Todos. Es Lucinda, Sam. Tienes que venir a casa. No me moveré por una condenada negra. Se va, ¿qué haré sin ella? Te las arreglarás. Yo no voy a pedirle de rodillas que se quede. Pero es casi de la familia, gimeteó la señora Tis. No grites, lloriqueando así en público por culpa de una maldita. La mujer sollozó débilmente y Tis se calló. Me cansé de decirle, Lucinda, quédate y te subiré el sueldo, comenzó a recitar la señora Tis secándose los ojos. La verdad que Crónicas Marcianas es un libro que recomiendo muchísimo. Se lee súper rápido, lo podría haber leído en un solo día. Son como 275 páginas esta versión que yo tengo y es una lectura que se disfruta además muchísimo, o sea, no es una lectura rápida y mala, se disfruta muchísimo, es uno de mis clásicos que amo. Bradbury hizo que entendamos que hay distintas formas de hacer ciencia ficción. Está la ciencia ficción bradburiana, te juro que existe eso, bradburiana. Está muy bueno el libro, chicos. Después, porfa, cuéntenme qué les pareció. Así compartimos. O sea, quizás ustedes tienen un análisis diferente, un análisis un poco más profundo. Sí, estoy en pijama. Me interesa saber la opinión que tienen. Te amo, Bradbury. Bueno, dicho esto, me despido de todos ustedes. Los veo en el próximo vídeo y no olviden suscribirse. Siempre me siento una boluda diciendo eso. Pero suscríbanse. ¡Suscríbanse!